vamos a Romanos 6, la verdad vamos a empezar en capítulo 5, nada más los últimos 2 versículos. Dice que la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es la verdad, y no simplemente es una verdad abstracta, es la verdad que necesitamos. Es la verdad que nos da vida. Y pedimos, Padre, en este momento que tú tomes en cuenta la promesa que nos haces en Romanos 8, de que nos estás conformando a la imagen de tu Hijo. Y pedimos que utilices ese tiempo y esa palabra y la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros para realizar más y más esa promesa. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros hace unos años, ya hace como 5 años, fuimos a la casa de un extraño en la ciudad de Guadalajara, porque habíamos visto un anuncio, perro golden gratis. Y allí fui con mis hijos, ellos muy entusiasmados, para ver cómo es esa perrita. Y llegamos allí, esa ya era una hembra, una perrita, y llegamos allí y yo vi inmediatamente que hubo un problema en ese hogar, en esa casa. Porque nada más al verme a mí y al señor de la casa, la perrita hizo pipí, allí en el piso. Y yo estaba allí viendo eso y ella dice, sí, pues tiene mucho miedo la perrita, pero no se preocupe y tal y tal y tal. Y yo con los 3 hijos allí diciendo, sí, papi, queremos la perrita. Regresamos a la casa con la perrita. Y llegando a una casa nueva, vimos muchas cosas, que la perrita tenía miedo de muchas cosas, de la escoba, le dio mucho miedo. Y nos dimos cuenta muy rápidamente que había pues bastante maltrato en la otra casa. Y nosotros la tratamos bien. Sin embargo, cada vez que me vio, volvió a su patrón anterior e hizo pipí. Y nosotros tuvimos que hasta preparar a todos los de la casa para llegar papi, para llevar a la perrita al jardín. Ahora bien, después de un par de meses más o menos, pues ya empezó a adaptarse a su nueva realidad.
diciendo, ya no tengo que vivir como antes. Antes yo vivía en miedo. Antes yo vivía de cierta manera sin propósito, nada más de evitar los golpes. Y ahora estoy en una casa con 3 niños y recibiendo su amor. Y con un hombre que no me golpea, que no me da dando patatas ni nada. Y bien, aunque hasta la fecha sí tiene miedo a las escobas. Pero vamos en esto. Pero veo en ella algo de mí. Tal vez algo de nosotros. Que nosotros antes vivíamos de cierta manera. Nosotros antes estábamos viendo que yo puedo vivir para mí mismo. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo, sí, pues tal vez hacer las cosas bien para evitar los golpes o las consecuencias negativas en la vida, pero la verdad estoy viviendo para mí. Y ahora lo que la palabra nos está enseñando es que en Cristo Jesús, para los que tienen fe en Él, ahora estamos en una relación de amor. Y ahora podemos vivir de una manera diferente. Y el propósito de Dios en nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y así vemos en ese pasaje, vez tras vez, que Él está hablando de nuestra unión con Cristo, de lo que tenemos en Él, de lo que tenemos con Él, de lo que tenemos por medio de Él. Y que en esta relación ahora vemos el propósito de la obediencia. Que en esta relación ahora estamos viendo que yo puedo obedecer a Dios no para evitar consecuencias negativas, no para ganar mi salvación, no para fingir que yo sé mejor que otra persona, que no soy. Más bien, yo puedo obedecer precisamente porque estoy en Cristo y estoy con Él. Y que los que están en Él ahora tienen otra manera de vivir y así dar gloria a Dios. Y eso es lo que estamos encontrando en nuestro pasaje. Y perdón que estoy luchando un poco aquí con mi tablet. Y se apagó de repente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que ¿por qué tenemos esta unión con Cristo? Porque hemos sido unidos a Él. Debemos vivir vidas de justicia. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos sido unidos a Él? ¿Qué vemos en ese pasaje, de esta unión con Cristo? La primera cosa que vemos es que hemos sido unidos a Cristo en su muerte. En su muerte, eso es lo que este pasaje nos dice. Y no nos gusta pensar en esto. De hecho, el mes de abril fue el mes de la muerte para mí. Que uno de mis mejores amigos de Guadalajara falleció. Que el papá de uno de mis otros mejores amigos falleció. Que una bebé, o como dicen en Chile, una guagua de 2 días de nuestra iglesia falleció. Que mi maestra de la escuela dominical favorita de mi niñez falleció. Y pensamos muerte y no queremos pensar en muerte. Sin embargo, aquí también vamos a ver algo positivo de la muerte. ¿Qué es lo que nos dice? Si estamos prestando atención a ese pasaje, debe estar ahí resaltando esa idea de muerte. Porque aquí nos dice, en versículo 2, dice, porque por los que hemos muerto al pecado. Versículo 3, fuimos bautizados en su muerte. Versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Versículo 5, nos hemos unido a Cristo en su muerte. 6, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, es decir, murió. Versículo 7, porque Él que ha muerto, hablando de los que están en Cristo. Después el versículo 8 dice, morimos con Cristo. Versículo 11, considérense muertos al pecado. Entonces tal vez para entender el pasaje tenemos que entender algo de esta muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? No está diciendo que el pecado ya no tiene ninguna influencia en nuestras vidas. A veces la gente dice, pues hemos muerto al pecado, entonces ahora no tengo una naturaleza pecaminosa. Ya no lucho o no debo luchar con el pecado. Y cuando creemos algo así, ¿qué pasa? La desesperación.
porque vemos nuestra realidad. Que hasta que me da vergüenza estar predicando ese pasaje, predicando ese tema, porque yo no veo en mi propia vida la transformación total que quisiera ver. De hecho, veo que la transformación en mi vida a veces es muy, muy lenta. Y si yo estoy aquí creyendo que pues ya he muerto al pecado, yo no debo luchar con esas cosas, yo voy a estar en una desesperación, en una depresión profunda, que ese pasaje me va a aplastar. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia cuando habla de la muerte y el pecado? Está hablando en términos legales. Está diciendo que ¿qué es lo que exige la ley en cuanto al pecado? Exige la muerte. Pero dice que ya hemos muerto. Entonces la ley y el pecado ya no tienen nada en contra de nosotros. Si yo estoy en Cristo, si yo he creído en Él, si yo he confesado su nombre con fe, si yo, como vimos antes, he entrado en su pueblo por medio del bautismo, está diciendo aquí en nuestro pasaje, esa unión con Él, en todo esto hemos muerto con Él. Versículo 4, que en nuestro bautismo fuimos sepultados con Él. Esta unión con Él en su muerte. Así que si alguien está aquí que aún está diciendo, pues sí, creo en Jesús, pero no quiero ser bautizado, el pasaje está diciendo, el tiempo es ya. Si estás resistiendo, si estás esperando tomar ese paso que vimos con Néstor y Guadalupe, pues el tiempo es ya. Para decir que la palabra dice que yo necesito unión con Él y yo necesito manifestar públicamente mi unión con Él en el bautismo. Pero ¿qué está diciendo? Está diciendo que ya he muerto y no tengo que morir otra vez por causa del pecado, por causa de mi pecado. Ya he muerto una vez. Y aunque físicamente tal vez yo vuelva a morir, no es la muerte que el pecado exige en contra de mí. Es la muerte que existe porque estamos en un mundo caído esperando el regreso de Jesús. Pero cuando yo muero, no va a ser porque yo merezco la muerte. Va a ser porque aún Jesús no ha regresado. Entonces, en esta cosa de la muerte, es algo para regocijar. Que en este contexto la muerte es buena. La muerte es buenísima porque está diciendo que ahora no hay condenación para mí. Y no hay condenación para ustedes que están en Cristo Jesús. Ahora, estas son muy buenas noticias, pero también nos debe llamar la atención. A ver si estamos en Cristo Jesús o no. Esa unión con Él, que significa que ya no hay castigo, que ya no hay condena para mí. ¿Yo pertenezco a ese grupo o no? Y quiero desafiar a todos ustedes que piensen en qué están confiando. ¿Están confiando en su obediencia? ¿Están confiando en el cumplimiento de ciertos ritos? El bautismo es buenísimo, estamos viendo eso en nuestro pasaje. Pero ese bautismo no nos salva en sí. Esta unión con Cristo es lo que nos salva. De tener fe en Él es lo que nos salva. Y si estás allí luchando con esas ideas, pues por favor, hablen conmigo, hablen con Scott, con los otros líderes aquí en la iglesia. Piensan. Y es tiempo para arrepentirnos, de decir, ¿sabes que este pecado no es lo que yo quiero en mi vida? Lo que quiero en mi vida es Cristo. Y clamar a Él. Y Él nos perdona. Así que tenemos una esperanza grande. Pero esa no es la única cosa que vemos. Vemos que esta unión significa que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros en cuanto a la ley, en cuanto a la legalidad. Pero también nos enseña otra cosa. Nos dice que hemos sido unidos a Cristo en su resurrección para vivir esta vida para Dios.
Que no es simplemente, pues el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no hay castigo y yo no tengo que preocuparme. Sí significa esto, pero la cosa no termina allí. Nos dice que también está diciendo que como Cristo es perfecto y como Cristo que como Cristo ya ha resucitado y que vive para Dios, si yo he resucitado con Él, ¿qué significa que yo debo de hacer? Vivir para Dios. ¿Qué nos dice nuestro pasaje? Versículo 4, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Para qué obedecer? Porque está dando gloria a Dios, que es una vida nueva. Versículo 8, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué está diciendo? Que viviremos con Él, que ya no hay esa separación. ¿Y qué está diciendo? Que mi vida refleja más y más el amor de Cristo, la bondad de Él, su humildad, su compasión, su obediencia perfecta a su Padre. Está diciendo que ya estoy viviendo con Él. Versículos 11 y 10. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Que allí tengo mi identidad, que yo estoy en Cristo Jesús y así que en Él estoy viviendo para Dios. Versículos 12 a 14. Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo vivo a unos pocos metros sobre el nivel del mar y ustedes a unos poquitos más. Y me falta oxígeno, pero ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué está diciendo? Que en Cristo Jesús, por esta unión con Él, por estar bajo la gracia, yo tengo poder nuevo. Yo tengo poder nuevo de obedecer. Que esa obediencia no nace de mí, no es por mi esfuerzo, no es porque yo soy más listo, ni más inteligente, ni más trabajador, ni más guapo, ni cualquier otra cosa más que otra persona. Más bien está diciendo que porque Cristo ha tenido misericordia de mí y me ha permitido pertenecer a Él y participar en su muerte y resurrección. Ahora su Espíritu Santo en mí me está dando más y más la capacidad de dar gloria a su Padre. Y así que tenemos esta oportunidad, amigos, de nuestras vidas, ver la gloria de Jesús en nosotros, dando gloria a su Padre. Y eso no significa simplemente evitar las cosas malas, que sí, la ley está diciendo que sí, debemos evitar las cosas malas, las cosas que están abiertamente en contra de Dios. Pero dice que aún más que esto, estamos buscando la justicia de Dios. Estoy buscando las cosas buenas que Él está poniendo en mi camino para que yo ponga esas cosas en práctica. Que Dios tiene para mí cosas buenas que yo tengo que hacer. Entonces, no es simplemente no hacer lo malo, es decir, ¿cómo puedo yo ser la presencia de Dios en las vidas de los demás? ¿Cómo puedo yo reflejar su gloria, su amor, su compasión con otras personas? Con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis vecinos, con mis colegas, con los extraños, la gente que ni conozco pero están allí.
con los que están allí manejando en el tráfico y haciendo tantas tonterías que me molestan y me frustran, y yo en mi pecado tengo mi enojo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que yo necesito, ¿qué? Amar y bendecir a cada persona. No lo hago muy bien. Muchas veces me da mucha vergüenza ver cómo soy. Y a la vez de poder decir, pero ¿sabe qué? Antes ni entendía ese aspecto de mi pecado. Que Dios en su gracia me está enseñando más y más. En su misericordia no me muestra todo de una vez, de la profundidad de la maldad de mi corazón. Pero que poco a poco me va mostrando, Steve, así eres tú. Y necesitas cambiar. Necesitas amar. Tu capacidad para amar tiene que crecer. Tu capacidad de bendecir a los demás tiene que crecer. Y yo estoy en esto contigo, dándote poder, dándote la capacidad, dándote el entendimiento para ver la necesidad y dándote el deseo y el poder, tanto el querer como poder, como vemos en Filipenses, para poder obedecer a Dios. Y esa es mi necesidad, porque yo quiero glorificar a mi Padre, y quiero glorificar a mi hermano mayor, y quiero reflejar su gloria en mi vida. Entonces, en mi unión con Cristo, yo tengo eso. Yo he muerto con Cristo, y ahora no estoy bajo el poder del pecado. Yo he resucitado con Él, y en esta vida ahora yo puedo vivir de una manera distinta. Pero esa no es la única cosa que el pasaje nos dice. El pasaje también nos dice que en nuestra unión con Él tenemos una esperanza sin igual. Tenemos una esperanza que va mucho, mucho más allá de simplemente tener una vida poquito mejor, de una vida que sí es importante, de crecer en conocimiento, de crecer en cómo estamos utilizando lo que Dios nos da para entender nuestra necesidad, para estar creciendo en Él, para estar poniendo a la muerte el pecado en nuestras vidas y para vivir para Cristo. Todo eso es muy importante, de estar en la palabra, estar en la oración, estar en la comunidad cristiana. Pero dice que aún así tenemos una cosa más allá. Tenemos una esperanza de que alguien regresa para nosotros. La Maya sigue viviendo con nosotros. Pero en Chile siempre dicen la o él con los nombres. Entonces, ella es la Maya. Y sigue viviendo con nosotros ahora en Chile. Y nosotros estamos en un departamento. Y ya nos dimos cuenta de que la Maya sabe cuando llegamos a casa. Porque hay un sonido de pup, pup, de la alarma del auto. Y ella escucha ese ruido, ese sonido, y va directamente a la puerta. Y allí nos está esperando cuando llegamos a casa. Ayer en la tarde, yo tengo 2 semanas fuera de mi casa. Ayer en la tarde, alguien llegó a nuestro edificio con la misma alarma. ¡Pup, pup! Y la Maya, sabiendo que su niño estaba allí, tenemos un hijo que sigue con nosotros en casa, su niño estaba allí, y su mamá estaba allí, mi esposa, fue directamente a la puerta esperando ¿a quién? A mí. Ella pensando, Steve ya regresa. Que es triste y algo muy increíble de una vez, ¿no? Pero ella está allí diciendo, viene mi amo. Y ese pasaje nos dice que los que están en Cristo, los que tienen esa unión con Él, estamos esperando a nuestro amo. ¿Qué nos dice? Versículo 5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, también nos uniremos a Él en su resurrección. Y las otras cosas que están aquí en ese pasaje están hablando de tiempo pasado. De diferentes formas, pero si hemos muerto con Él, morimos con Él, hemos esto con Él. ¿Pero qué está diciendo aquí? Nos uniremos a Él
futuro en su resurrección. Hay cosas en este pasaje que son realidades de presente, de hoy, de ya. Y hay una realidad aún más allá de la promesa de que nuestro amo regresa. Nuestro capítulo termina, no leímos esa parte, pero nuestro capítulo termina y dice esto: como ya han sido librados de pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta es mi esperanza. Mi esperanza no es que yo tengo justicia perfecta. Mi esperanza no es que yo pueda mejorar día tras día, aunque tengo esa esperanza de que Dios sí obra en mí. Mi esperanza final es que Jesús regresa. Él regresa y yo voy a estar con Él. En este momento yo entiendo un poco de Él. En este momento yo reflejo un poco de su gloria. Pero en ese día que viene, yo voy a estar con Él. Nosotros todos que estamos en Cristo vamos a estar con Él. Y la transformación se va a llevar a cabo. Y vamos a estar con Él dando gloria a nuestro Padre por todos los días, de los siglos, de los siglos. Por toda la eternidad vamos a estar con Él. Y esa es nuestra esperanza. Y ese es nuestro tesoro. Y esa es nuestra vida. Y tenemos que dar gracias por Él. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque eres poderoso, gracias por Cristo Jesús, gracias porque nosotros no merecemos tu gracia, no merecemos perdón, pero en Cristo Jesús sabemos que tu perdón está allí para nosotros. Danos fe, danos alegría, danos esa capacidad de regocijar en Cristo Jesús, de celebrar lo que tenemos en Él, y danos el deseo. Y danos el poder de reflejar más y más tu carácter y tu gloria en nuestras vidas hoy. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.